Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tawil. Bueno, ¿qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Experiencia Tawil. Un placer tenerte acá con nosotros. Efraín Rodas, para quienes no lo conozcan, tiene su Instagram Los Dos Lados Psicosis, justamente porque es una persona que habla en primera persona de la psicosis. Y vos me decías recién, vos con Karina, tu mujer, digamos, llevan este Instagram como activistas de la salud mental y como dando un montón de información acerca de cómo manejar todo lo que rodea, digamos, la psicosis, cómo puede hacer la familia, por ejemplo, no sé, de la gente con psicosis para manejar mejor la situación, cómo puede hacer el paciente psicótico para manejar mejor la situación, etcétera. La verdad que está súper interesante, así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por la invitación. Y sí, trabajamos un poquito para quitarle algunos prejuicios a este padecimiento y sobre todo para demostrar desde, como vos decías, en primera persona, en el día a día, que aunque pueda tener sus dificultades, no es diferente de por ahí otros padecimientos. Y no tiene nada de malo. Eso está muy zarpado, porque mira, ya vamos a arrancar con algo, por ejemplo, que se nos decía en la facu, por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, el psicótico no sabe que es psicótico. Bueno, en cierto momento no lo sabés, pero llega un punto en el que lo descubrís y tenés que aceptarlo. No hay tanto problema con eso. Creo que los problemas tienen que ver con que hay muchos prejuicios. Estamos muy acostumbrados a hablar del psicótico con un montón de dificultades en torno a eso, y no es que no las tenga, pero se pueden solucionar y está bueno solucionarlo, aparte de que es muy interesante hacerlo. Hay que adquirir un montón de información y en cierto punto yo por lo menos lo disfruto. No ser psicótico, pero hacer algo con eso. Sí, no, me da gracia porque recién cuando nos presentamos, digamos, estábamos charlando ahí mientras comíamos la picada, yo te digo, bueno, ¿y vos qué haces? ¿Estudiaste? ¿Qué trabajaste? Me dijiste, yo soy psicótico profesional. Sí, autodidacta. Autodidacta. Eso es importante. Y me parece muy bueno, o sea, retomando lo que te decía antes, ¿no? Como... porque a nosotros por lo menos nos han enseñado de que, como vos decís, yo en un principio no sabía que era psicótico, pero nos enseñaban como que no había posibilidad de que la persona pueda aceptarse como psicótico. Eso es ya súper interesante, ¿viste? ¿Te puedo empezar preguntando así de cualquier lado? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue que, digamos, te diste cuenta? Porque vos me contabas abajo que, recién cuando charlábamos un poco antes de la entrevista, que no fue que te diagnosticaron y vos terminaste aceptando el diagnóstico, sino que vos mismo dijiste, che, me parece que soy psicótico. Sí, eso me pasó. Cari, mi esposa, estaba sumergida en sus estudios sobre Lacan, sobre Freud y Lacan. En ese momento creo que estudiaba específicamente a Freud y un día conversando me habló de la represión, ¿no? Como tema. Tuvo que hablarme mucho al respecto, pero en cierto punto yo tuve la sensación de que yo no tenía eso, de que yo no tenía ese freno en términos de ideas, en el ámbito del pensamiento. Yo no tenía esa capacidad, no había algo que consciente o inconscientemente interrumpía eso. Yo podía seguir avanzando en los pensamientos de un modo indetenible. Mirá. Ahí fue que me lo planteé la primera vez y dije,
me parece que soy psicótico, le dije. En ese momento, ni ella ni yo lo pudimos ver realmente como una posibilidad cierta, pero creo que ahí empezó. Y en ese sentido, lo que tengo para decir es que en la información empieza a avanzar la mejoría, ¿no? O sea, cuando empezás a tener información, empezás a producir un cambio alrededor de esto. Cuando empezás a entender qué es lo que te pasa, Claro. pues como que te da herramientas para hacer algo con eso, digamos, tener Claro. más información. Sí, seguro. Claro, como hablamos, viste, en el episodio que hablamos con el terapeuta cognitivo-conductual que te pasé, él hablaba mucho, viste, que con sus pacientes hacía psicoeducación. Y les decía, bueno, esto que te pasa es así. Por ejemplo, en los ataques de pánico, él decía, 0% de las personas que tienen ataque de pánico mueren, entonces quédate tranquilo. Viste, como que les da data, información acerca de lo que padecen. Y vos decís como que esa psicoeducación como que te ayudó mucho para empezar a manejar Sí, lo es tuyo. fundamental. La información es poder y en ese sentido te abre un montón de puertas. Y sobre todo lo que te decía al principio, de que empezás a perder los prejuicios, porque algo que fue muy importante para mí fue dejar de pensar en el psicótico como esa persona que solamente es peligrosa o absolutamente delirante y que corre desnudo, ¿no? Porque yo no era ninguna de las dos realmente. Aunque había tenido algunos episodios, no era ninguna de las dos. Y ninguna persona hubiese dicho que yo era alguna de esas posibilidades. Entonces, ahí decís, hay mucho más que solamente eso que conocemos como el personaje por antonomasia de esta situación. Ujú, ujú. Y digamos, ¿en qué sentiste que te empezó a ayudar cuando obtuviste esa información? El cambio más importante en mi vida fue cuando entendí que todo el lenguaje, todo ese discurso que tenemos en la cabeza no es la realidad. Eso somos nosotros. Eso fue la piedra angular, me parece. O sea, como darte cuenta, porque algo me contabas abajo, ¿no? De que lo que para vos era la realidad, como que en un momento te diste cuenta, no, capaz no es la realidad, capaz esto es algo que me pasa a mí. Claro. Para mí esa era la realidad en términos de que para mí todas las personas vivían como yo vivía. Y al igual que yo no lo contaba, nadie lo contaba porque era nuestra manera de vivir. Claro. Y yo pensaba que todo el mundo vivía así. Pensaba que todos padecían como yo padecía y que todos tenían esos problemas en particular. Que nos pasa a todos, porque creo Claro. que todos, como que en varios puntos, ¿viste? Suponemos que los otros piensan, viven, sienten igual que nosotros. Supongo que es natural. Creo que sí. Claro. ¿Y cómo fue el momento en el cual te diste cuenta, digamos, que lo que te pasaba, digamos, era algo que te pasaba a vos y no necesariamente era de la realidad? Hay como Ese momento lo puedo ubicar más o menos con la llegada del diagnóstico. Ujú. Llegamos al diagnóstico con muchas dificultades. Es un antes y un después, porque antes no había nada para hacer. Esa era la vida misma. Y de pronto, no, empiezan a aparecer un montón de posibilidades para hacer algo con eso. Para vivir de otra manera. Digamos, yo padecía mucho, durante una década de mi vida padecí mucho la vida, sin razones realmente, ¿no? Como innecesariamente padecía. Y de repente apareció una posibilidad de que no, de que eso se terminara, de que la vida era algo que valía la pena vivirse realmente. Mira. Y eso llega más o menos ahí con el diagnóstico. Y en esa década, digamos, o sea, si te puedo preguntar y si querés contar, Uh-huh. ¿En qué padecías la vida, digamos? Wow. Qué pregunta, ¿no? Si contás hasta donde te dé ganas. No tiene que ver con eso. Es muy difícil
por ahí terminar de ponerlo en palabras, pero yo siempre me sentía mal, muy enojado con la vida, no sé con qué realmente. No terminaba de quedar claro qué era lo que me enojaba tanto. Siempre tenía buenas razones. No sé, cosas tan pequeñas como un altercado en la calle, hasta mi padre, ¿no? Como nos puede pasar a todos, pero no terminaba de ser suficiente para vivir mal. ¿Vos en el momento pensabas que era suficiente para vivir mal o también te hacía preguntar? No me podía preguntar cosas en ese momento. Solo vivía mal. Creo que lo más cerca que estuve de preguntarme algo ahí fue si toda la vida iba a ser así, ¿no? Como, ¿realmente voy a vivir con la cabeza de este modo? Porque de eso sí me daba cuenta, que era la cabeza, ¿no? Pero creo que ahí todos nos damos cuenta, ¿no? Como no puedo parar de pensar, ¿no? Y este gesto me parece fabuloso para eso, porque es como que queda ahí, ¿no? Como no podés parar, sí. no lo podés detener. No me acuerdo de la pregunta. ¿Cómo era tu padecimiento en ese momento, no? O sea, que vos decís como hasta el diagnóstico, como que habías pasado toda una década de padecer. Y no me podía sentir bien en ningún momento. ¿Tenías mucho enojo? Era enojo, pero era sobre todo la calidad de los pensamientos. La cantidad, sí, pero no era el problema la cantidad, era la calidad del problema. Estaba ahí el enojo, ¿no? Estaba cifrado en el pensamiento. Yo no me daba cuenta que era eso. Creía que lo que me enojaba eran esos elementos de la realidad que yo recortaba y usaba como de excusa para el pensamiento, pero en realidad era el camino inverso. Pero el padecimiento estaba siempre ahí. Estaba, no sé, con amigos. Bueno, decir amigos igual en mi vida es demasiado. Tuve muy pocos. Así que digamos que con conocidos o con los grupos sociales en los que me vinculaba, siempre había algo que funcionaba mal, algo que me hacía sentir mal. Y eso me pasaba en todos los ámbitos. ¿Qué te hacía sentir mal, si te puedo preguntar? Me sentía siempre como... ¿Excluido? Sí, pero no porque me excluyeran, ¿no? Como yo no podía integrarme. Me daban el lugar, me decían, como, vení, formá parte. La mejor, ¿viste? capaz. Claro, pero había algo que siempre me mantenía afuera, algo. ¿Vos te sentías que no podías... vincularme? No podía generar lazos saludables. Eso me pasaba, sí, claro. Claro, bien. Y esto fue en la década, me dijiste... De los 23 a los 33. Bien. Interesante. ¿Por qué empezó a los 23? A los 23 tuve una relación que fue bastante trunca, difícil para mí. Y fue cuando tuve mi primer brote. O que yo identifico como el primer brote. Que en ese momento nadie pensaba como brote. Pensaba en retrospectiva lo leí como brote. Claro, exacto. Yo hoy lo leo como brote, como primer brote, que en realidad fue la primera vez que siento que realmente perdí contacto con la realidad, ¿no? Como me pasó algo en lo que yo involuntariamente, incluso en desacuerdo con lo que estaba haciendo, actué. Fue con una relación y tuvo que ver con el gran tema de mi paranoia, que es la celotipía. ¿Celotipía se dice? Celotipia. Celotipia. Sí. Con una novia que tenía. Claro, arrancó por ahí. ¿Tu diagnóstico es de paranoia? No, mi diagnóstico, por lo menos lo que dice el certificado único, es trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. Mira. Eso sería está en el rango de las esquizofrenias y otras psicosis, con un trastorno del estado de ánimo, que puede ser bipolar o depresivo. Claro.
Y incluye manifestaciones de paranoia como esta que contás, por ejemplo. Claro, delirios. Claro. Entonces, lo primero que apareció fue esto de la celotipia, digamos. ¿Con esta novia había sido tu primer novio? No. Mira, interesante, Más o menos, no. Era muy joven como para Las poner, anteriores, no sabes. como para llamarlas poner novias. etiquetas. Fue solo una novia. Claro, claro. Y ahí es cuando apareció, digamos, lo primero que en retrospectiva pensás como brote. Y eso te causó problemas, digamos, notorios socialmente, digamos, con ella terminaron o digamos, pasó algo. No, sí, con ella terminamos. Pero a mí lo que me pasó en ese momento fue que me di cuenta que había llegado a actuar de un modo que era absolutamente ajeno a mí. Igual no fui lo suficientemente consciente como para hacer algo al respecto. Solo fue como, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto en la vida? Cuando hablábamos del padecer, ese padecer, ¿por qué me pasa esto? Si yo ni siquiera pienso en esto, ¿de dónde sale esto? Claro, sí, que me contabas abajo, digamos, eso, como que te encontraste teniendo una reacción como Súper agresiva, claro. Que ni eras consciente de lo que estabas haciendo en el momento. No, y aparte no quería hacer eso, no era una persona que bancara ese tipo de actitudes, ni siquiera sabía que estaba haciendo ahí en el auto con ella, no me interesaba tampoco estar ahí, pero estaba. Había algo que me movía a vivir de un modo que yo no entendía por qué pasaba. Me parecía que eso era la vida real. Creo que eso es lo más grave. Creer que la vida real es eso que nos pasa, que como un tren por arriba, y no, la verdad que no es eso. Claro, y me contabas esto además, que primero eso, como que viviste esa situación medio donde se te fue la conciencia y te encontraste haciendo algo como sin conciencia de lo que estaba pasando y que después al recordarlo lo recordabas distinto de cómo había pasado. En mi mente, esa pelea que había sido bruta, yo en mi mente lo tenía como sentado con un pocillito de café, ¿entendés? Como, la verdad que estuviste mal en hacer esto. No, y hubo gritos, ¿no? Golpeé el auto, hice un montón de cosas. Pero en mi mente estaba así. O sea, yo me lo acordaba así en realidad. Sabía que había pasado otra cosa, pero de algún modo las dos ideas funcionaban. Qué loco, ¿no? O sea, tenías las dos en la mente, sí, en realidad. Sí. Tenía los flashes de una cosa, pero como si yo me lo hubiese tomado de este modo, ¿no? Como un señorito sentado, tranquilo, conversando. Es increíble, sí. Bueno, entonces ese fue como el primero que en retrospectiva decís, claro, no, ese fue el primer momento así como de brote celotípico. Y después eso pasó un montón de tiempo, como 10 años hasta... No, en el medio pasaron otras cosas. Pasaron otras cosas. Sí, fueron pasando cosas. Siempre me dominó no tener idea por qué me pasa esto. Yo no quiero vivir la vida de este modo, pero pareciera que todo me lleva a vivir así y debe ser que esto es vivir, ¿no? ¿Y ahí sí tenías conciencia de que lo vivías distinto de otras personas? No, todavía no. Me parecía que no, que eso era la vida para todos. Eso era la vida, claro. A todos más o menos nos pasaba lo mismo y en cierta medida creo que terminaba vinculándome a personas que me sustentaran esa idea, ¿no? Como gente que le pasaran más o menos cosas como las que me pasaban a mí. Entonces, sí, la vida era eso. Sí. Y si yo iba y hablaba con otra persona que tenía una forma de verlo totalmente distinta, me decía, no, no, por ahí no va. No entiende nada de la vida. No entiende nada de la vida, exacto. No vive la vida, una cosa así. Y vas armando como... Vas tomando estas... No son decisiones, porque no es que tomás decisiones, pero vas orientando lo que haces de modo que el entorno sea una justificación de lo que te pasa.
Claro. Creo que ahí es donde eso que se habla del inconsciente empieza a funcionar con mucho peso en la realidad. Inconscientemente vas armando las posibilidades para que eso que tenés adentro de la cabeza pase. Se manifieste. Exacto. Claro. Que encuentre un eco en la realidad, digamos. Se materialice. Sí, Entonces, todas las mujeres eran infieles. claro. Que es verdad, además. Claro. Y en todos los círculos sociales a los que yo me acercaba, eso era de ese modo, ¿no? Ujú. Todos pensaban de ese modo. Claro, claro, sí, porque además no es que es un pensamiento completamente ajeno a lo que, no sé, una persona neurótica puede pensar, ¿viste? No, claro, no es una locura. No, claro, no. Además, viste que, no sé, entre los machos, viste, los grupos de amigos, a veces jodiendo podés llegar a hablar como, viste, poniendo como que todas las mujeres son infieles. O sea, yo tenía un amigo, por ejemplo, que siempre decía en modo de chiste, son todas putas, salvo mi vieja. Sí. Yo hacía ese chiste y nunca defendía a mi vieja. Sí, te juro. Era consistente con lo que pensaba. por No, lo menos. claro, no había excepción. Pero mira, es re interesante y esto, digamos, da para pensar, no para que lo pensemos ahora, porque ni sabría cómo desarrollarlo exacto, pero es interesante que ese sea uno de los puntos tan comunes, ¿viste? Donde se puede manifestar el brote, ¿viste? Que es en la infidelidad del partener, ¿viste? Yo creo que en cierta medida a mí me servía económicamente, porque me daba mucho resultado. Si mi delirio hubiese tenido que ver por ahí, no sé, con algo místico, con ovnis o qué sé yo, por ahí es más difícil encontrar los fundamentos, los grupos sociales que te lo avalen, pero ahí estaba muy al alcance de la mano y yo quería materializarlo, realmente quería que me pase eso que me pasaba por la cabeza. Querías que te pase. Exacto, Sí. me iba a retractar, no es que está bueno, quería está que me bueno. pase, pero eso que tenemos en la cabeza quiere suceder, realmente quiere suceder. Claro. Y bueno, esa era, creo que la manera más simple de verlo pasar. Vos decís que buscabas mujeres que te sean, o sea, ¿te fueron infiel o no te fueron infiel? No sé si Qué es difícil. qué pregunta, ¿no? En este punto no puedo saber realmente, no te puedo contestar con seguridad eso. Habrá sucedido, por supuesto, pero no como para que yo te diga, sí, mirá, fue de este modo, ¿no? La verdad que no lo sé. Yo solo logré que se den las condiciones para poder expresar eso que me pasaba por la cabeza. Claro, claro. Por lo menos estaban los personajes de la obra, digamos, como para que se pueda poner en juego ese tema. Entonces, eso continuó, digamos, desde los 23. Pasaron cosas durante esa década. Y a los 33, que es cuando llegás al diagnóstico, digamos, ¿cómo continúa, digamos? ¿Qué se fue pasando en ese momento, digamos? No sé si Llegué a entiendo un la punto pregunta. en el que estaba completamente, ¿cómo se dice? Como descreído de la posibilidad de tener una relación sana, porque todas las evidencias me demostraban que no, que todo se iba al diablo, que todo funcionaba mal, yo me sentía cada vez peor. Pero había un gran amor en mi vida, un gran amor que yo le decía amistad, porque a mí en ese momento me parecía que la amistad era un amor superior al amor que puedes tener con una pareja. Creo que Aristóteles decía eso también. No sé, pero me gusta que piense eso Aristóteles, tu amigo Aristóteles. Y me dije a mí mismo, ¿podré intentar tener una relación con esta persona? Era mi amiga de toda la vida, Karina, que es mi esposa actualmente, y dije, me voy a dar una chance. Vamos a ver, lo voy a intentar. Dije, ¿no? Entonces llevé a cabo mi plan y empezamos a tener una relación. Pero terminó
en el mismo lugar. Y esto era muy raro, porque yo la amaba, ella claramente me amaba también, o sea, teníamos muchos años de estar juntos, muchos años de amor, pero estaba empezando a pasar otra vez lo mismo. Entonces... ¿A vos te parecía raro eso? Me parecía raro que pase con ella, no podía ser que estuviese pasando con ella. Re interesante eso, ¿no? Como que ella era una excepción. Sí, era una excepción total. Y en todo caso, en ese momento lo que yo me planteaba era... Karina sí tiene derecho para engañarme. Ella lo puede hacer. Porque si lo está haciendo, tiene que ser para algo bueno para mí. Mirá vos. Algo bueno tiene que ser. Yo no sabía qué, no sabía si eso bueno era que me tenía que dar cuenta que no había que creer en las relaciones o qué. Pero sabía que eso era algo bueno. Tenía que ser algo bueno porque me lo estaba ofreciendo Karina. Poniéndole el cuerpo a eso. Porque, a ver... No es que yo era un tipo que sentadito tomando el té te decía las cosas, ¿entendés? Era un chabón que se ponía re mal. Golpeaba muebles, daba portazos, ¿no? Como mucho enojo. Y en cierto punto, ella es la persona más inteligente que yo conozco. Entonces, ¿por qué una persona que me ama y que es la más inteligente que yo conozco se va a someter a esto? No tenía sentido. Hay algo que ahí empezó como a... desmoronarse. Mirá qué loco. O sea, claro, hubo algo que dentro de las premisas, digamos, de cómo entendías el mundo, empezó a hacer ruido, ¿viste? Como que no concordaba, no hacía sentido. No. Bueno, sí, qué interesante el lugar que tenía Karina, o que tiene Karina, digamos, que incluso si te era infiel, vos sostenías, digamos, que podía pasar, pero eso no era malicioso. O sea, esa era la diferencia. No era un ataque. No era un ataque. No podía ser un ataque si venía de parte de ella. Muy interesante. ¿Y cómo siguió entonces? ¿Te empezó a hacer pregunta esto? Y... seguimos adelante. Yo estaba cada vez peor. Tuvimos una hija. Es muy difícil para mí ordenarlo porque realmente mi memoria está muy afectada. Tengo la sensación de que pasaron cosas antes o después y la verdad que me cuesta bastante ordenarlo. Creo que ese es un síntoma importante, por lo menos en mí. Empezamos una relación con Karina y en cierto punto... Haceme la pregunta de nuevo, por favor. ¿Querés intervenir? No. La pregunta era... O sea, vos me contabas que... Vos dijiste, le voy a dar una chance a Karina. Porque Karina aparecía como una excepción, ¿no? Era una mujer que era tu amiga, en la que confiabas plenamente, parece. Y cuando empezaron a salir y empezaba a aparecer el tema de la celotipia, digamos, de vuelta... Fue como que algo cambió de tu relación con la celotipia en el caso de Karina, como que decías, acá hay algo raro, porque con Karina no puede ser, o si es, no es un ataque, no es por maldad, ¿no? Como esa pequeña duda que... Una pequeña duda, interesante, ¿eh? Esa, digámosle duda, pero no sé si es duda realmente, pero esa pequeña duda... Esa pequeña pregunta, ¿no? O sea, claro, me permite dejarla a Karina... que ella me diga qué estaba pasando, ¿no? Como escucharla desde una distancia estelar en ese momento, ¿no? Era súper lejano el lugar en el que estaba ella y en el que estaba yo, pero tenía que ser algo bueno. Entonces empezamos a avanzar. Ella realmente quería saber qué me pasaba. Creo que ahí está como el mayor acto de amor, ¿no? Como ella conocía a un Efraín que tenía unas características y de repente había cambiado terriblemente, ¿no? Ella conocía a alguien que constantemente la quería hacer reír y de repente yo estaba enojado todo el día. No podía dejar, no sé, un vaso fuera de lugar porque era una guerra. Y ella desconfía de ese. Ella no se dice a sí misma, este es Efraín, este tipo es. No se dice eso. Ella se plantea a sí misma
¿dónde está mi Efraín? O sea, el que conocía yo, el que quise y que me quería. Claro. Y me parece que desde ese lugar, que lo haya enfrentado de ese modo, fue lo que me permitió a mí como avanzar en esto. Qué loco. O sea, sí, como que los dos se tenían como una confianza y un amor muy profundo, digamos, más allá de esa dificultad con la que se encontraban, ¿no? O sea, vos pudiendo poner en duda esa certeza, digamos, de la celotipia, y ella, digamos, no, también, o sea, no tomando como que lo que se encontró en esa nueva etapa con vos era la verdad, sino al contrario, de que algo estaba pasando, pero que ese no eras vos. Claro. O bueno, capaz es una parte tuya, pero digamos, no era tu esencia, ¿viste? Es muy interesante el vínculo entre ustedes que estás planteando, es muy zarpado. A mí lo que más me impactó de esto que contabas es cómo con esa duda, que vos dudaste de llamar duda, digamos, no sé si por la teoría analítica y por todo el tema de la certeza y todo esto, Sí. pero mira, si vos dijiste duda, Sí. debe ser duda, ¿eh? O sea, Puesto en esos términos sí debería ser, pero... y es interesante que, digamos, esa duda es como, si vos me decís como que te abrió una grieta para poder escucharla a ella. Como Sí, darle sí. lugar a la otredad. Como que ahí se te abrió una posibilidad de realmente conectar con esa otredad que era ella. Yo lo pensaba del siguiente modo. Si Karina tiene intenciones de matarme, Karina tiene derecho a hacerlo. Muy zarpado. Así lo pensaba. En ese momento, para mí era así. Todos estos años de amor que atravesamos valen esto. Y Confianza plena. Sí, sí, Entregado. en Karina, O sea, claro, sí. Ella quiere mi bien. Bajo ningún Ella punto quiere de mi vista bien. no quiere mi bien. exacto. Me encanta, me parece muy zarpado. Fue difícil igual, ¿eh? No fue fácil, digamos, regalarle ese lugar y sobre todo le puse muchísimos obstáculos. Me esforcé muchísimo por hacerla flaquear y no pude. Mirá. No pude, bajo ningún concepto pude. O sea, era constantemente, ¿cómo se dice? Cuando no funciona tu evidencia, digamos. Refutar lo que yo me planteaba, ¿no? Yo quería encontrarla siendo igual que todas las mujeres y todas las veces me equivocaba. Mirá vos. Y en eso era como que no lo podía evitar, o sea, no podía pensar diferente. Lo intenté. No, claro, Pero no y pude. ahí hubo un registro de la realidad de decir, bueno, no, estoy equivocado. O sea, fue refutado, ¿viste? Como que tenías ahí una reconocimiento de la refutación, porque supongo que puede haber otra persona que, por más de que le demuestres, ¿viste? No hay forma de Sí. de sacarla ahí. Lo más llamativo era que no se fuera. Yo no entendía por qué no se iba. Se tenía que ir. O sea, con todo lo que yo hacía, Karina no se podía quedar. Tenía que irse. Tenía que haber algo. Ella tenía que estar queriendo algo que yo no podía descubrir qué era para que se quede. Pero fuese lo que fuese, tenía que ser algo bueno. Eso era así. Eso era así. No, nadie me podía venir a decir a mí que Karina algo distinto. Eso, para mí eso sí era una certeza. Qué zarpado. Muy lindo. Sí. Es muy, muy hermoso la historia de cómo viene. Y entonces o sea, como que la pusiste a prueba, la intentaste enganchar en alguna todas las veces, te refutó todas las veces toda esa puesta a prueba, esa sospecha, y finalmente logró que vos, digamos, deposites esa confianza en ella. Eligió un psiquiatra para hacer terapia de pareja. Para mí en ese momento ya no había retorno, pero si Cari quería hacerlo, lo hacemos, no hay problema. El problema no está ahí, el problema es que vos sos infiel.
era desde mi punto de vista. No lo podía comprobar nunca, pero tampoco lo podía dudar. El dicho ese dice, no tengo dudas ni... No tengo pruebas ni dudas, ¿no? No tengo pruebas ni dudas era. Pero bueno, claro. Si querés ir, vamos. Y bueno, fue la primera vez que alguien me dijo con un título que lo que estaba pasando era eso, psicosis. ¿El psiquiatra? Sí, un psiquiatra. ¿Cómo te lo dijo? No, él en realidad sugirió, en 15 minutos de la primera sesión, sugirió que lo que me estaba pasando a mí se podía trabajar con olanzapina y risperidona. Yo no tenía ni idea de lo que era eso en ese momento, pero cuando estábamos volviendo a casa, Cari me dijo ya como si ella ya hubiese vislumbrado todo. ¿Viste lo que te dijo el psiquiatra? ¿Sabes lo que antipsicóticos. significa? Y yo como, bueno, ¿y? Que sos psicótico. Y ahí fue como, ahora tiene sentido esos 10 años de padecer. Había una razón. Estaba por decir yo no estaba loco, pero justamente lo contrario, ¿no? O sea, sí, yo estaba loco. Yo no estaba loco, estoy loco. No, claro, pero te resignificó todo eso. ¿Qué te hizo sentir, digamos? O sea, que esos 10 años que... Porque si no estaba loco... Esos 10 años, pérdida de tiempo. Loco, ¿cómo perdí el tiempo? Perdí 10 años enteros de mi vida por esto. Porque encima yo a los 20 años había consultado a una psicóloga que... por algo que estaba haciendo, que era realmente turbio. Y... nada, me dijo que no, que como que no tenía nada de malo esa actitud que yo estaba tomando. Me dio un CD con canciones de ella para que escuche cuando me sentía mal. ¿Canciones de ella? Sí, de ¿compuestas ella. Por ella? Sí, guitarra y voz. Sí, en ese momento... Necesito ese CD. Necesitamos ponerlo... capaz por cuestión de privacidad, pero terminaría este capítulo con las canciones. Sí. No era malo, no, si el problema hubiese sido de que ella creía que era ponerte un CD en ese momento y escucharla, decirte quédate tranquilo, no está pasando esto, qué sé yo, te puede llegar a ayudar, pero no era mi problema. ¿Las canciones tenían esas letras? O sea, decía como... Claro. Era como un arpegio y ella te iba diciendo... No pasa nada. Claro, exacto. Relajá las manos, las orejas, qué sé yo. Me parece épico. Sí. Pero yo lo que digo es, si en ese momento a mí me hubiese tocado un profesional realmente idóneo que hubiese podido leer eso que yo le contaba como lo que realmente era, capaz que yo empezaba con un tratamiento a los 20 años. ¿Y hubiese sido mejor? Esa década Sin no duda, sería ¿no? lo que fue, como mínimo. Hubiese, no sé qué hubiese hecho realmente, pero lo que sí estoy seguro es que me hubiese ahorrado 10 años de un horror. Sí. Igual te digo que 10 años es un montón, pero... Y es poco, podría sí. haber Hay sido... gente que no lo llega nunca, que vive toda su vida así. ¿Sí? Por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Querer transmitir el mensaje de que sí hay una solución, de que no hay que vivir esa vida horrible que vivimos. Esa no es la realidad. Hay otra forma de hacerlo. Hay que laburar, sí, hay que trabajar un montón al respecto, pero hay una forma diferente de vivir, una forma saludable, una forma amena. Yo ahora vivo una vida, buena. Sí, tengo una buena calidad de vida. Se ve y, digamos, me parece súper valioso el trabajo que hacen en los dos lados Psicosis. Búsquenlos en Instagram. La verdad que está buenísimo el material. Ojalá empezamos con esto porque en cierto punto quisimos ordenar la historia, saber qué había pasado, así que escribimos una novela. Y bueno, ahí tratamos de ser un poco más detallistas, ¿no? En qué sucedió en cada momento, cómo lo pensé, por qué actué de ese modo. Creo que lo que tiene interesante esta novela es que ella pone su voz y te muestra esta diferencia, ¿no? Hay un ejemplo en particular que
para mí viene al caso que es que ella llegaba, me acuerdo cuando estábamos de novios, llegaba y dejaba su cartera con el teléfono adentro, ¿no? Dejaba el teléfono dentro de la cartera. Entonces yo pensaba que ella hacía eso para que yo no tuviese la posibilidad de encontrarme con esos mensajes de sus amantes. Ujú. Y ella lo dejaba ahí para olvidarse del trabajo, Mm. ¿no? Mm. Como, ¿cuál es la realidad? Ujú. ¿No? Ahí es como lo tenés bien enfrentado, ¿no? Como, Sí. ¿cuál es la realidad realmente? Sí. Creo que trabajar en esa novela nos permitió conectarnos como con todas esas cosas para decir, la verdad que vivimos dos relaciones totalmente distintas. De los dos lados, psicosis, ¿de dónde viene el título? ¿De esto? ¿De los dos lados como de la...? Sí. De poner las dos voces en eso que nos pasaba. Y bueno, el camino hacia las redes fue un poco natural, si se quiere, para empezar a hacer circular esta novela, que creímos que habíamos terminado, ¿no? La mandamos a editoriales como se suele hacer y descubrimos que no, que le faltaba un poquito y volvimos a trabajar en ella. Pero bueno. Qué interesantísimo. O sea, el nombre de la novela es... Es Lados todavía. Lados. Sí. Lados, bien. Muy interesante. Porque siempre tenés una sola voz. Siempre escuchás a uno. Claro. Y creo que es una de las grandes fallas que tiene hoy por hoy el tratamiento, ¿no? El psiquiatra nunca le pide a los familiares que le cuenten qué pasa, ¿no? Como yo con una terapeuta teníamos un montón de problemas con Cari y yo iba y en mi terapia hablaba de lo que estaba escribiendo. A mí me gusta escribir. Y hablaba de lo que estaba escribiendo y de las dificultades que tenía para avanzar y de cómo hacía para interrumpir el trabajo en la empresa familiar con eso. Y llegaba y me volvía loco, ¿no? Y no hablaba de eso. Nada, ni una palabra. Claro, ni una Entonces, palabra. para mi terapeuta en ese momento no había nada de eso sucediendo realmente. Mi único problema era que no sabía cómo hacer circular un escrito. Y es re importante la voz del entorno, ¿no? Del contexto, porque te completa en todo eso que el sujeto psicótico ni siquiera lo puede ver, porque yo no es que no lo contaba porque lo quería ocultar. Él lo tenía en la mente, para mí no estaba pasando nada, era como dos personas totalmente distintas. Uno era el que iba a terapia y otro era el que vivía una relación con Karina, ¿no? Como totalmente distintas. Sí, y vos llegaste a terapia por esto de la escritura, en realidad. No, yo llegué a terapia... no me acuerdo por qué llegué a terapia realmente. No, creo que llegué a terapia porque no sabía cómo salir del emprendimiento familiar. Ah, mira. No sabía cómo ordenar mi vida. Igual tenía un montón de otros problemas. Creo que cualquiera me servía en ese momento. Pero no me consideraba una persona agresiva. Claro. No, está re interesante lo que decís del entorno porque es cierto, ¿viste? A veces en los análisis, obviamente, a mí me pasa, digamos, uno ve a una persona 45 minutos una vez por semana y no conoce la vida de esa persona, conoce lo que viene a hablar análisis, digamos, como que en psicoanálisis se suele tomar, por lo menos clásicamente, como que no importa, o sea, lo que importa es el texto que se arma en la sesión, esa realidad psíquica, y por algo aparecen esos aspectos de la vida y no otros. Por ejemplo, Freud en un principio sí hablaba con los familiares, ¿viste? Y hasta cuando él empezó con su teoría de, no sé, de que los conflictos neuróticos tenían que ver con traumas de la niñez olvidados, él hablaba con los familiares para tratar de encontrar eso que estaba olvidado, que se lo cuenten, y él decirle, che, te olvidaste de esto es lo que te falta, ¿viste? Este recuerdo. Pero él notó que no surtía efecto, que seguro en un caso de psicosis es distinto, o digamos, esto que vos planteás me parece re interesante, porque es como una refutación de esto, digamos, o por lo menos una pregunta con respecto a esto que tenemos un poco instalados los analistas de, no importa, es lo que aparece en la sesión y no queremos nada más. Y vos remarcás la importancia de, bueno, capaz es importante
tener una noción de lo que pasa en el entorno. Yo creo que la capaz psicosis no como sí. análisis, o capaz es como otro tipo de ayuda terapéutica. Yo creo que en la psicosis sí es útil, pero por las características de la psicosis, ¿no? Es improbable que un neurótico o que una neurosis se ponga demasiado agresivo. Y en la psicosis eso sí a veces pasa. Entonces hay que tener más información. Desde ese lugar me parece que es importante. Entiendo. Está re bueno lo que decís. Tengo un montón de preguntas para hacer. ¿Cómo venís? Bueno. Quiero ir para dos lados, ya te anuncio. Espero que tengamos tiempo para los dos, digamos. Quiero continuar, digamos, de ese momento, digamos, donde llegamos, que son más o menos tus 33. Cuando llega el diagnóstico, te resignifica toda esta década de sufrimiento, te da esperanza y efectivamente te ayuda, digamos, a vivir una vida mejor. Y también me interesa tu niñez, me interesa, digamos, lo que me quieras contar de todo lo anterior a los 23 años, digamos, ¿no? Del primer camino no sabría qué decirte ahora. ¿El primero cuál es? ¿El de los 33 o el ese? de... Vamos con... ¿Te parece ir para atrás en el tiempo? Vamos para atrás. Digamos, ¿tenés una hipótesis, una lectura tuya de, digamos, por qué se desarrolló tu psicosis? Yo creo que tiene que ver con la interpretación. La forma en que mis padres interpretaron lo que me pasaba a mí, que es, en cierta medida, la forma en que interpretaban ellos el mundo, ¿no? Mi papá es una persona que desconfía de absolutamente todo. Tenés esa lectura en todos lados con él, no lo podés evitar, ¿no? Prácticamente no se puede generar un lazo social de casi de ningún tipo, porque los demás siempre quieren algo, no es por el amor, ¿no? Claro, no es por amor. No es por amor, siempre hay algo más sucediendo de fondo, según él, o por lo menos eso es lo que me transmitió. Después la realidad, como ya dijimos, qué sé yo, es de una u otra manera, pero la forma en la que él interpretó muchos aspectos de la vida, o como me transmitió esa interpretación, es lo que me fue formando. Yo hace un rato te contaba, cuando fuimos a... ¿Ya lo conté? Cuando fuimos con mis padres, después de que ya estoy medicado, pero con muy poca medicación, me vuelvo a brotar, me pongo muy mal, la llamo a Karina, le digo que le voy a hacer daño, ella se asusta, se va, habla con toda la familia y dice tenemos que ir todos. Ok. Vamos, tenemos la sesión, no sé si se dice sesión, consulta con el psiquiatra. El psiquiatra me dice que o yo seguía el tratamiento al pie de la letra o me internaban, ¿no? A ese punto. Uh-huh. Y cuando estamos volviendo en el auto con mis padres, mi mamá me dice, si vos sos feliz, yo soy feliz, hijo. ¿No? No, qué sé yo. Si un padre te dice eso, bueno, qué sé yo, sí, está bien, la felicidad de tu hijo te causa felicidad. Pero en esas circunstancias en las que yo apenas había podido evitar dañar a alguien, dañar gravemente a una persona, en la que me estaban diciendo que mi forma de actuar era digna de hospitalizarme, ella me decía eso, ¿no? Como nada que ver. Fuera de contexto, ¿no? Totalmente, una interpretación totalmente errada. En ese momento lo que se me ocurre a mí hoy decirle es, loco, toma la medicación, te lo voy a controlar, ¿no? Como algo así, algo de la realidad. Eso estaba como absolutamente fuera de mi horizonte. ¿Cuántas de esas interpretaciones habré recibido? A edades ¿no? súper... Cuando no tenía ninguna posibilidad de pasar por un tamiz. Era algo que ingresaba y que sí, claro. se unía a esa cadena de palabras
Debo haber tenido. Claro, te ingresó en esa realidad, en realidad, digamos, claro. Yo podía ser feliz en ese momento, no sé, qué sé yo, consumiendo algo, y eso estaba bien. No, era absolutamente errado. Desde ese lugar me parece que es donde las interpretaciones esas que suceden en la primera infancia nos afectan tanto. Hay una historia familiar que tiene que ver con un tío abuelo, creo que era. No sé mucho de mi historia familiar, igual creo que me rehúso a saber. Que dice que encontró a su mujer con un amante y... Ay, no sé si esto se puede contar en tu espacio. Sí, re. Todo se puede contar. Todo lo que vos quieras contar. O sea, acá bueno, sí. Y lo mató a hachazos. Shit. Y lo metió en un tacho de basura. ¿No? Wow. Bueno, y claro. yo una sufro raíz. de celotipía, ¿no? Claro, es tipo como. Sí. Hay una clara relación. Yo sé que yo no era grande cuando escuché por primera vez esa historia. Sé que no era grande. Entonces, ¿cómo te afecta todo el entorno familiar? En realidad no es que te afecta, te moldea, te forma de un modo. ¿no? Claro. Como esto es un elemento fundamental de la vida y de la muerte. ¿no? Así de importante es esto. Bueno, yo me lo tomé muy a pecho. Che, qué zarpado. Medio de The Shining, ¿no? Medio del Resplandor. Sí, hay algo de eso, sí, claro. En la pérdida de... Cuando perdés, cuando te das cuenta que perdiste el contacto con la realidad, hay mucho de eso, realmente. Wow. Y ya que trajiste el tema, te hago la pregunta que me viene, digamos, como ¿qué lugar tenía esa historia de tu tío abuelo en la familia? Era importante. Había muy pocas historias familiares y esa era una de ellas. Era como uno de los elementos clave de la mitología familiar, Exacto. digamos. Y era como, che, qué zarpado el tío abuelo, qué cagada se mandó, o cómo era. O era tipo, cómo defendió su honor, o cómo era, digamos, cuál era la Esto intención. es posible. Esto es posible. Esto puede pasar. Está dentro de las posibilidades. Sí. No importa cuál de los tres personajes sos. Esto puede suceder. No está inhabilitado, ¿no? Debería estarlo. Debería haber una prohibición enorme sobre eso, ¿no? Como no te puede pasar esto en la vida. No, en la historia familiar no está inhabilitado. Yo solo sé que eso es algo factible de suceder en una vida. Y la verdad que no. Wow. Bien, me encantó, me parece una re buena respuesta a la pregunta que te hice de dónde pensás que viene, digamos. Pasa todo ahí. Supongo que habrán habido un montón de pequeñas como migajas de estas interpretaciones, pero que no las tengo tan al alcance, ¿no? Como que se me escapan. No, hoy por hoy las escucho un poco más claras. Cuando hablo actualmente con mis padres, los escucho decir cosas que digo, mirá cómo me dicen esto. Claro. Lees más el deseo de ellos, digamos, como lo que está... En cierto momento empecé a tener como la capacidad de escuchar, y ahora estoy tratando como casi todo el tiempo de escuchar lo que los demás me dicen, ¿no? Todavía igual me sigue afectando, me lo sigo tomando un poco a pecho, pero entiendo que en esa forma que tienen de hablarme me están transmitiendo algo, una interpretación del mundo. Siempre es una interpretación. Todo lo que decimos es algo que estamos interpretando del mundo. No hay otra cosa. No, está interesantísimo. ¿Me mirás así porque me ibas a decir algo más? No. ¿Vamos a la otra pregunta? Digamos, fueron a terapia de pareja, te da estas medicaciones, Karina te dice son antipsicóticos, y
¿Después hubo un nuevo brote? Sí, un mes después de empezar a tomar medicación, me habían dado muy poca, una dosis muy, muy leve y me vuelvo a brotar. ¿También por celotipia en ese momento? Sí, por celotipia. Pero yo ya en ese momento sabía que estaba pasando algo, eso es lo raro, ¿no? Igual no lo podía detener, por más de que supiese, tenía la información, ¿no? Como ya había pasado cierta agua debajo de ese puente y sin embargo volvió a pasar, ¿no? Volví a pensar que ella me estaba engañando y que eso merecía la muerte. ¿Ves? Entonces, ahí es donde yo hago ese link con lo que te contaba de la historia familiar, ¿no? No, Como, claro. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cómo se te cruza realmente eso por la cabeza? No sabes de dónde viene. Hay algo que lo trajo a tu mente. Viste que en The Shining como que hay justamente viste como que estaba esa persona que se había hospedado en ese hotel. ¿La viste la Sí, película? Y que, bueno, en el medio del invierno como que se vuelve loco y mata a la familia a hachazos también. Y acá también, ¿no? Es como si fuese la aparición espectral, digamos, de esa escena que se repite. Supongo que de chico eso me asustó mucho. Sobre todo no debo haber tenido ninguna forma de reconstruir eso, ¿no? Como Te tiene debe que haber haberme impactado de Claro. una forma. Y el trauma no es siempre una acción, ¿no? Como algo que se ejerce con el cuerpo. A veces una cosa así te puede traumar, o sea, No, claro. puede generar en la mente de un niño, de una persona que está todavía un poco indefensa para separar entre lo que sí y lo que no. ¿Dónde queda realmente eso? Claro, yo creo que debes haber sentido, vibrado, leído, viste, que toda esa historia, que por algo la repetían varias veces, estaba atravesada por deseo también. ¿Viste? Me imagino yo, Es re nueva para mí la palabra deseo. Sí, Sí, sí. re nueva. Empecé, me voy a desviar un poco yo, Desvíate. me desvío todo el tiempo. Empecé con un terapeuta nuevo hace unos 9, 10 meses y me animo a decir que recién en ese momento me acerqué a la comprensión de qué era eso de desear. Yo nunca había tenido eso en mi vida, nunca, jamás. En términos sumamente simples, nunca había querido nada realmente. ¿No? No, querer cualquier cosa. Pero como no. nada. No quería nada. ¿No querías suponerte la camiseta de el Diego? No. No. Sí, estaría bueno tenerlo, ponele, pero no es algo que quiero. No había eso. No había algo que me movilizara realmente. Mirá vos. Claro. Algo que me dijese a mí, actúa. Uh-huh. No había eso. No tenía. No había motor. No había motor. El motor es el deseo. Si Claro. no hay de eso, y te aseguro que hasta antes de septiembre pasado no lo había tenido. Mira, yo estoy medicado desde los 33. Ahora tenés. 38. Ahí va. Ahora tengo 38. Y solo hace 9 meses que descubrí esto. ¿Qué pasó en los 4 años anteriores? Bueno, los 4 años anteriores tuve terapeutas que no supieron trabajar conmigo. Encima creían que sabían trabajar conmigo, pero no sabían trabajar conmigo. El ejemplo fundamental, otra vez no sé si esto lo tengo que decir. Sí, pero todo lo que quieras contar está habilitado. Con el terapeuta anterior a me la pasaba fumando, ¿no? Como... En la sesión. No, en casa, todo el día, en cualquier momento del día. ¿Fumando qué? Cannabis. Sí. Y lo que tiene fumar cannabis es que es como que te sentís bien en la nada misma, ¿no? Sin querer nada, sin hacer nada, sin nada, te permite sentirte bien. Yo hoy que empiezo a querer cosas como, ¿no? Como quiero acceder a eso, quiero tenerlo, quiero saber qué se siente ser eso.
la verdad que no me copa tanto eso, porque... ¿No te copa fumar? Claro, digo, sí, ok, te sentís bien, pero la verdad que no estás haciendo nada. Es como si no estuvieses existiendo realmente. Y vos me podés decir, sí, pero no somos lo que hacemos. No sé si no somos lo que hacemos realmente. Interesante. Porque yo hubiese jurado que no era una persona agresiva, pero la verdad que me manifestaba de un modo bastante agresivo. Entonces hay algo de ser y hacer que está muy vinculado. Y por lo menos en mi caso, no me quiero poner ahora en ley de nada, pero por lo menos en mi caso me pasaba exactamente eso, ¿no? Como te quedas sin ganas, ¿no? Como está bien estar sentado. Sí, si estás cansado o estás conversando con alguien, está bien estar sentado, pero no está tan bien estar sentado. ¿Te ayudaba a mantenerte en ese estado de medio budista de no deseo? Sí, lo que pasa es que cuando le decís budista, sí, yo le dije parece budista, algo no lindo, sé. ¿entendés? Sí. Parece como que está bueno. Y no me parece que esté bueno, me parece que la vida es hacer. La vida es levantarte de ese lugar y enfrentarte a cosas. Y sí, te vas a angustiar, te vas a sentir mal. La otra vez le decía yo estaba con unas dificultades en el negocio, ahora lo administro yo solo, sin mis padres, digamos, al negocio, ¿no? Y estaba con algunas dificultades y yo decía, nunca me había sentido así. Nunca me había pasado esto. Nunca me había enfrentado realmente a esto, a sentirme ansioso, a tener miedo de que las cosas no salgan bien. No me había pasado nunca eso. Siempre había estado ocultado debajo de este manto de humo, no permitiéndome vivir, porque enfrentarte a esas cosas está bueno, te hace crecer, realmente te hace crecer. Yo soy del mismo pensamiento que vos, estoy de acuerdo. Me parece un buen mensaje también para la gente ese. Sí, yo dije budista porque me hizo acordar a lo poco que sé de budismo, de que aspiran como a ese no deseo, ¿no? A ese fin del deseo, porque piensan que el deseo es sufrimiento y que la vida es sufrimiento porque uno desea y, viste, como que buscan ese fin del deseo. Claro, pero sufrir no está mal. Para mí tampoco. Te enseña un montón de cosas. Realmente. Antes de descubrir esto del deseo, estabas como en un estado apático, digamos, como... Totalmente, ¿no? Que no me interesaba nada. Ya no tenía los episodios agresivos psicóticos que habían sido absolutamente interrumpidos por la medicación, pero no me podía mover, no podía hacer nada, no podía salir del sillón. Era una manta, un almohadón en el sillón, ¿entendés? Uh-huh. Algo inútil. No me gusta decir. No, pero está bueno. Dejé el silencio porque lo sentí así, viste, como tipo, pum, significante. Es algo inútil. Grosso. ¿No? La inutilidad total. La analista que me tuvo en Diván, entre algunas cosas malas que hizo y otras buenas, me dijo una vez que Freud decía que el aburrimiento es una falla moral. Y yo en ese momento pensaba que lo que ella me había dicho significaba que era un error de la moral, que estar aburrido no tenía que ver con algo bueno o algo malo, ¿no? Es una buena era un error, decía yo. Y ahora, con mi nuevo terapeuta, me di cuenta que no, que falla en ese lugar significa sentencia. Es una sentencia de la moral. Está mal aburrirse. Claro, está mal, hay un millón de cosas para hacer en la vida. La vida está buenísima, es levantarse y hacer. Cualquier cosa en realidad. Hay una película, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero está Darín y se separa de grande de la mujer. ¿El hijo de la novia era? No. Ahora Karina nos va a decir porque tiene una memoria privilegiada. Sí. Y se pone a contarle al padre que se separó de la mujer y que qué sé yo. Y el padre le dice... ¿Sabes que el otro día me sentía mal? Me dice, y como no sabía qué hacer, me levanté y me puse a barrer. Unas hojas, le dice, ¿no? Y hice un montoncito lindo, le dice, ¿no? Porque es tener un propósito la vida, ¿no? Se sentía mal y cuando se propuso hacer algo, se dejó de sentir mal, con su montoncito de hojas. En ese lugar me parece que
esto de la falla de la moral de Freud es fundamental. Hay que levantarse y vivir. Me encanta esa filosofía. Yo también pienso que, digamos... La frase Freud no la conocía, la verdad. No digo que no la haya dicho. Capaz que me mintieron, puede ser. Puede ser, ¿eh? O sea, pero no conozco todas las frases que dijo, obviamente. Pero conozco muchas y no me las recuerdo. Pero sí, viste, hay algo como del hacer, viste, que es muy zarpado. Y en la psicosis compensa mucho el hacer. Yo empecé mi salud empezó a estar cada vez más deteriorada en la medida en que fui dejando de hacer cosas. Mientras estudiaba y trabajaba, más o menos vivía. Con las dificultades de todos, diría, ¿no? Y eso en realidad es algo bueno, vivir con las dificultades de todos. Y en la medida en que empecé a dejar de estudiar, empecé a dejar de frecuentar gente o lugares, hasta el punto en el que ya no pude trabajar, ¿no? Lo que vas haciendo en realidad es dejando de hacer cosas, dejando de vivir. Y en ese lugar queda mucho espacio para pensar. Imagínate. Y lo que veníamos diciendo de que está ahí adentro el asunto, ¿no? Nada, es como darle más lugar a eso. Claro, claro. En cierta medida, en el momento hasta casi que lo disfrutás. No es disfrutar la palabra. ¿Cómo lo vivías? O sea, me parecía re interesante lo que me pasaba por la cabeza. Claro. Estaba muy catectizado, como cargado de energía, libidinizado, digamos, el pensamiento. Yo no lo hubiese dicho con tus palabras, pero sí era algo que no podía parar de mirar. No podía parar de mirar. Quería estar constantemente mirando ahí. Claro. Y ahí no es. Y digamos, ¿qué te llevó a poder dejar de mirar ahí? Porque suena como que era tal fascinación que era imposible dejar de mirarlo. No, el psicólogo actual. Qué bien. Sí, no, ni siquiera la medicación. Con la medicación no alcanza. ¿Y qué pasó con el psicólogo? O sea, ¿qué pasó con el trabajo que hacen juntos, digamos, que te logró sacar de ahí? Esa es una pregunta muy difícil. Difícil. No termino de saber qué hace. Y en cierto punto creo que ni siquiera quiero saber. Quiero tener la posibilidad de ir ahí y bien, dejarlo a él que haga, ¿no? Como el trabajo, por así decirlo. Uh-huh. Desde que empecé con este terapeuta, como que me corrí un poquito de querer conocer la teoría, porque empiezo a tener la sensación de que no necesito saber la teoría. Solo necesito que él haga lo que hace. Bien. Pero igual van 9 meses, capaz que dentro de unos meses No, claro, yo no lo decía teóricamente tampoco, lo decía de lo que vos notaste de... Que si preferís no pensarlo, no lo pensemos, obviamente, solo me generaba... No me refería a eso, no me refería a no hablarlo con vos, me refiero a que no tengo la capacidad de decirte, mira, hace esto o hace aquello. No me termino de dar cuenta. Solo sabés que algo del trabajo que hacen... Y me empiezo a sentir mejor yo. Bien. El foco está ahí, digamos, la brújula lo que me indica es eso. Me estaba costando un montón trabajar en la novela. Empezamos hace como 3 años. Me estaba costando un montón sentarme. Luego empecé a hablar con él. La verdad que no me acuerdo qué le dije ni qué me dijo él. En cierto punto como que me transmitió que ya hablamos de esto, Efraín, ¿no? Como, basta de esto. Cambié a otro tema y automáticamente me volví a sentar a escribir. Mirá qué loco. No sé cómo funciona realmente. No termino de saberlo. Pero pasa. O sea, es súper real. Yo cuando dicen que el psicoanálisis no es científico, no sé cómo explicarlo. No puedo explicar por qué sí lo es. Pero si a un hombre se le ocurrió y lo pudo transmitir y hay otros que lo pueden interpretar, eso es re científico. No, claro, yo entiendo. Yo creo que quizás el tema es... O sea, yo creo que cuando decís es científico decís funciona, digamos. O sea, claro, es algo que funciona. Lo complicado es que tiene tantas variables, es tan difícil de, no sé, plantear experimentalmente, comprobar y qué sé yo, que sí, que no sé si todavía lo podemos hacer entrar en el esquema de las ciencias, digamos, verificables, pero entiendo lo que decís total.
Creo que es la única ciencia. Ahí está, No, me gusta. no, es que sí, porque cuando se te vuelve muy, muy real, muy material, que todo lo que es lenguaje, y bueno, en realidad prácticamente todo está ahí, está funcionando ahí, en el psicoanálisis. Yo no creo que haya nada por afuera de eso. Yo soy un poco extremista, quizás, pero igual tengo pruebas sobre esto, sí. Pero sí, todo es lenguaje, porque en la medida en que en mí cambió el lenguaje, empezó a cambiar la vida. Eso es una prueba. Eso es una prueba. Muy zarpado. No, claro, o sea, todo lo que vos contás de tu historia familiar también es lenguaje. Claro. Son discursos. Pero yo ahora tengo la capacidad de decir, no, lo que hizo ese tío está mal. No hay que hacerlo. Muy zarpado. Eso es un delito. Pero no tenía esa posibilidad. Solo era una historia. Muy zarpado. Mi tío sí. Sí. Che, quería traer este tema que lo tenía en la mente también. Uno de los brotes, vos me contabas, me contaban abajo, digamos, había sido cuando Karina se embarazó de tu primer hijo. ¿Eso cuándo fue, digamos? ¿Eso fue lo que lo llevó a la terapia de parejas o fue posterior o en qué momento había sido eso? A la terapia de pareja llegamos cuando nuestra hija tenía ya como 8 meses. Ah, ok. Eso fue cuando estuvimos internados en neonatología. Lilu, nuestra hija, nació de urgencia. No estaban bien las condiciones del embarazo. Y yo, ya internados en terapia intermedia, terapia neonatológica intermedia, accedí a la iluminación de que le estaban sedando. De que le estaban poniendo sedantes en la leche que le daban y que por eso ella no... porque tenía problemas para evacuar, ¿no? Y por eso ella no podía hacerlo. Yo decía, tiene sedantes, entonces no está funcionando bien esa parte del intestino, decía yo. Más allá de la lógica, me volví loco, empecé a hablar muy fuerte ahí en el medio de la terapia, donde hay mucho silencio, ¿no? Como toda una situación de recién nacidos. Y hasta tuve la intención de desconectarla para llevármela a un hospital que fuese público. Por alguna razón, el hecho de que no estuviese mediando el dinero, para mí lo cargaba de... Una intención no claro, amorosa. Una intención más noble. Uh-huh. Me pasó eso, sí. Igual yo lo cuento resumido, pero fue como toda una situación, ¿no? Sí. Me puse a gritarle a Karina afuera de la clínica que ella no se ponía de mi lado. Y qué suerte, ¿no? Qué suerte que ella siempre se mantenía como en esas convicciones tan fuertes, porque si no, ¿qué hubiese pasado? Si me decía, sí, sacala, vamos a llevar. Una locura total. Lo cierto es que le puse tanta presión a los médicos que con eso que hice, que no es cierto que yo les puse la presión. Lo que sí es cierto es que yo me puse muy nervioso y que 2 o 3 días después tuvimos el diagnóstico. Ahora, yo no puedo evitar quedarme leyendo la realidad como que en realidad el diagnóstico lo obtuvimos por cómo actué yo. Perdón, ¿el diagnóstico tuyo? No, el de ella. El de ella. El de mi hija, que por qué no estaba evacuando bien. Era por hipotiroidismo congénito. Hipotiroidismo. Sí. Pero esto de que hablamos de las interpretaciones, ¿no? O sea, ¿cómo me lo quedo pensando yo? No, fui yo el que lo hizo. No, en realidad no, vos solamente enloqueciste y amenazaste gente.
Y capaz eso ayudó. La verdad que eso es incomprobable. Lo que sí sabemos es que sí obtuvimos nuestro diagnóstico. Bien, bien. Me da mucha vergüenza igual tener perdón. que enfrentar... No. Está bien que me lo preguntes, pero me da vergüenza como conmigo mismo, ¿no? Como la persona que yo era y cómo me manifestaba, ¿no? Uh-huh. Es alguien con quien no me gusta realmente relacionarme. Me caigo mal o me caía mal. Bueno, yo creo que a todos nos pasa, digamos, con eventos, ¿viste? Significativos de nuestro pasado. Pero bueno, para mí, o sea, vos tenés la valentía de transmitirlo públicamente para hacer llegar el mensaje y, digamos, darle toda esta información a la gente que pueda estar padeciendo de lo mismo que te tocó a vos o de algo parecido, o a la gente que tiene alrededor, familiares, gente querida, y me parece o sea, que tiene muchísimo valor que vos te animes a enfrentarte con ese vos. Es que es poco conocido. Es muy poco conocido. Es poco conocida la respuesta y funciona, y la calidad de vida a la que podés acceder ni siquiera lo puedo contar con palabras, ¿no? Pero sé en qué lugar viven algunas personas, porque yo vivía ahí, y cuando podés salir de ahí y decir, loco, mirá, estaba a nada, ¿no? A un pequeño tratamiento de distancia. Pero hay muchos prejuicios al respecto, y sobre todo me parece que hay algo de lo que no se quiere terminar de hablar. Esto quizás sea un poco, ¿cómo se dice? Polémico, pero no veo que se haga el link, ¿no?, entre muchos de los femicidios que suceden con esta patología. Y claro, vos estuviste cerca muchas veces. Claro, yo estaba a nada realmente, fue una suerte. Yo siempre lo digo que si no hubiese sido por Karina, en realidad, que fue la que se puso al hombro todo esto, yo hubiese terminado o preso o con suerte hospitalizado, pero no. Mi camino por la celotipía iba hacia ese lugar. Claro. Entonces digo, ¿cuántos más habrá que en realidad Debe haber están muchos. ahí? ¿Entendés? Debe haber muchos. ¿Cuántos? Y loco, estás re cerca del tratamiento. Estás re cerca y re funciona. Hay que hacerlo. Da trabajo. Pero está bueno. Y hay que ver cuántos tienen también como, no sé, no sé qué, cómo llamarlo, si es capacidad, voluntad de poder depositar su confianza en alguien. Nosotros con Cari descubrimos que quieren. ¿Ah, sí? Sí, tienen ganas de salir de ahí. Pero no encuentran cómo hacer funcionar las herramientas. Que nosotros sabemos muy bien que no funciona bien. Pues yo tuve 5 terapeutas antes. Y claro, de esos 5 terapeutas, ninguno pudo hacer algo realmente positivo conmigo. Entonces sabemos que hay un montón de problemas ahí en el ámbito de la academia. Pero lo que te das cuenta es que sí, que las personas quieren salir de ahí, que quieren algo diferente. Y con todas las dificultades que hay en relación a la psicosis, que es una falta de voluntad total, porque te podés quedar sentado y ya todo el día haciendo nada, ¿no? Como la voluntad está rota en la psicosis. O por lo menos en mi caso, que es muy común. Que soy depresivo, pero es como que la voluntad no está funcionando. Y así todo te dicen, loco, yo quiero hacerlo distinto. Después, si lo hacen, si lo logran, si pueden llevarlo a cabo, creo que ahí es un problema mucho más político. Algo de lo que no sé realmente nada, pero que sé en el lugar en el que no funciona. Por alguna razón, no sé cuál. O sea, que es una cuestión política, ¿en qué sentido decís? Porque es social. Es una cuestión social. Entonces, es necesariamente político. Tendría que existir de alguna forma la manera de que una persona que siente que está viviendo una vida de la que se siente como ajeno, ¿entendés? No quiero vivir de este modo. ¿Por qué vivo así? Que está en ese lugar tan al principio de los problemas, que haya un lugar donde puedas ir a hacer algo y que funcione. Y no pasa eso, ¿entendés? Vos vas al psiquiatra, los psiquiatras te dicen no, te dan ansiolíticos, ¿entendés? Nada que ver. Vas a ver un psicólogo, los psicólogos
te dan un CD para que escuches, ¿entendés? Entonces, claro, es político, es un problema que está en otro lugar. El tipo que estaba padeciendo vino, pero no hubo nada para hacer. Y los que aparecieron no pudieron hacer el trabajo. Eso para mí es científico. Me encanta lo que decís, me hace pensar un montón y nada, tiene mucho valor lo que hacen. Me encanta. Yo creo que estamos para cerrar. ¿Cómo te sentís? Yo estoy recómodo. Qué bueno. Yo también. Me hubiese gustado ser igual de simpático como fui cuando empezamos abajo, pero no me salió. Es lo que sucede. Sí, Todas las entrevistas que hicimos arrancamos fríos y después uno entra en calor y ya como cuando estábamos comiendo la picada. ¿Te quedaste con algo para decir? ¿Para contar? Ibas a hablar del terapeuta anterior. Vos, de Nicolás, que hizo algo. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? No me acuerdo. No fue un buen terapeuta. La verdad es que no voy a hablar de eso. Voy a hablar de una pequeña terapia de pareja que hicimos. Hubo un momento. Dale, perdón, Sí. ¿me das un segundo? Quiero chequear cómo venimos de tiempo. Hicimos una segunda terapia de pareja porque las cosas seguían sin funcionar. Yo ya estaba medicado, pero estaba muy enojado. Seguía muy enojado. Y una vez que me puse a gritar en la terapia, pero a gritar en serio. Y la terapeuta, Karina le decía a la terapeuta, se está brotando, ¿no ves? O sea, ¿no ves cómo está esa persona? La terapeuta le decía, no, solo está enojado. ¿Qué cantidad de enojo realmente estamos preparados para aceptar? No, yo hoy lo veo de afuera y digo, no, loco, le estaba re gritando. No, una persona no se puede manifestar de ese modo. Y yo, no en esa, pero a la sesión siguiente, le dije, si yo hubiese hecho algo esta semana, nosotros estuvimos avisando. Claro. Como nosotros que estudiamos el tema, sabemos, medicación, con todo eso, igual el aparato viene y te dice, no, lo tuyo no es eso. Esa terapeuta, desde que empezó hasta que dejamos de ir a verla, dudó de mi diagnóstico. ¿Sabes que es algo re común? Viste que a mí cuando me toca hablar con colegas, no con todos obviamente, digamos, ¿no? Pero noto que hay una tendencia como a no querer diagnosticar la psicosis, ¿viste? Como que le tienen un miedo, como decir, ¿viste? Como que si fuese una sentencia que tipo quieren evitar por todos los medios hacer, ¿viste? Y primero que creo que es mucho más común de lo que se piensa y que a mí no me parece tal sentencia, digamos. En tu caso, por ejemplo, que no sé si es el caso de todos, te ayudó mucho. Sí, para mí fue fundamental. Porque saber que te pasa algo te permite trabajar con eso. Si no, es lo que hablábamos hoy sobre la historia de mi tío, ¿no? No tiene significado, no significa nada. No, como es parte de lo que sucede. Y no, la verdad que no. Es algo que te pasa y es algo con lo que se puede trabajar. Creo que tiene que ver con los prejuicios que se tema al diagnóstico. ¿Para vos cuál es el prejuicio? O sea, ¿cuáles son para vos los prejuicios que hacen que se tema el diagnóstico? Hay como un temor a la idea de estar loco, ¿no? Uh-huh. Como que estar loco está mal. Y la verdad que sí, pero es peor que no hacer tratamiento. Sí, ¿no? Es peor, claro. Por supuesto. Bueno, dejemos aquí, si te parece. Muchas Efraín, gracias. Muchísimas gracias. La verdad que increíble charla. Un placer hablar contigo.
Muchas gracias, Karina, también. Los dos lados psicosis, síganlos en Instagram. Lados, quizás sea el nombre de la novela, si se termina. Nuestra coach no está segura, nos insiste con que lo repensemos, pero nosotros estamos bastante casados con esa idea ya. Y bueno, viste, si ustedes le tienen tal afecto a ese nombre, para mí yo iría por Nos ahí. trajo hasta acá y la verdad que Claro, viene siendo algo positivo. ni hablar. Así que bueno, ojalá podamos volver a charlar en algún momento y muchísimas gracias por venir. Cuando quieras, muchas gracias por invitarnos.